Saludos amigos de Z Digital, gracias por acompañarnos a una entrega más de Facebook Live en este lunes 11 de marzo del año 2019. Hoy vamos a conversar sobre un tema interesantísimo, principalmente me puedo incluir, ¿verdad? Claro. Para nosotros los jóvenes. Hablaremos del perfil del votante dominicano. Esto es un estudio que realizó el Observatorio Político Dominicano, entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Para ello vamos a conversar con Vladimir Rosón y Jean-Luis Sanó. Jóvenes, bienvenidos a Z Digital. Cuéntenos en qué consistió este estudio. Así es, el perfil del votante dominicano de cara a las elecciones de 2020. La base metodológica del trabajo fue tomar el padrón electoral suministrado por la Junta al corte del 17 de septiembre de 2018. Ha sido la última versión del padrón que, como ustedes saben, se va actualizando a medida que se van sumando más nuevos electores y a medida también que van saliendo del registro electoral otras personas, ya sea por fallecimiento o porque pierden sus derechos civiles y políticos. Entre los principales resultados arrojados por la investigación hay que destacar que dos elementos se establecen como esos principales resultados, que son que los jóvenes y las mujeres serán los principales votantes para las elecciones de 2020. En el caso de las mujeres, estamos hablando que superan a los hombres más de 166,000 electores. En el caso de los jóvenes, estamos hablando que entre 18 y 35 años, el umbral establecido, lo que se considera joven, estamos hablando del 40,3% de la población. Y si se lleva a 40, digamos fuera de umbral, pero también gente joven, estamos hablando más del 50% de la electora está entre ese rango de edades. O sea que ya sabemos que dentro de ese rango está el poder, o podría estar el poder de decisión para las elecciones del 2020. Ahora bien, ¿qué procuran ustedes con este estudio? Mostrarle a los partidos políticos, porque si vemos en este momento, vemos unos precandidatos todavía, que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero ahí está Leonel Fernández, que gobernó hace 22 años, que llegó al gobierno por primera vez. Hipólito Mejía hace casi 20 años que llegó al gobierno. O sea, Danilo Medina ahí está como coqueteando, todavía no ha dicho nada, pero se está coqueteando con una posible o eventual modificación constitucional que lo habilite para optar por un periodo más en el 20. Entonces, por lo que vemos, los partidos políticos no están como estructurando un personal joven o un candidato joven para llevarlo a competir en el 20. Sí, así es. Evidentemente, la transición generacional en la política siempre ha quedado un poco detrás de lo que tiene que ver con lo que son las transiciones generacionales en el electorado, en los votantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los políticos per se, o lo que son las estructuras políticas per se, no necesitan tener los más jóvenes liderando. Se trata de un tema de propuestas adaptadas a los tiempos y a esos nuevos electores o votantes. Es lo que nosotros hemos estado hablando en otros programas, la nueva forma de hacer política. Esto no es un tema solamente en República Dominicana. En toda América Latina ya se está comenzando a adoptar todo esto de la nueva forma de hacer política. Mauricio Macri en Argentina en el 2015 tenía un spot publicitario genial donde él decía que había llegado una nueva forma de hacer política, de hablar menos y hacer más, para vivir en un país mejor. Nayib Bukele, ahora recientemente en El Salvador, un caso reciente en El Salvador, era uno de sus principales lemas, hacer una nueva política. Y Bukele, por ejemplo, en el caso de Bukele, él utilizaba mucho todo el tema de apelar a los jóvenes y apelar a esos nuevos votantes, incluso que hablábamos, que sin lugar a dudas son también una principal opción de cara al ámbito electoral. En República Dominicana, 1.3 millones de nuevos votantes habrá aproximadamente para el 2020. Por tanto, estamos hablando que con esto lo que estamos viendo es una nueva forma de establecer cuáles son los parámetros electorales, a partir de los cuales los políticos deberán construir tanto sus estrategias de campaña como luego sus formas de hacer política a la vez o a la hora que lleguen al gobierno. Pero además de las propuestas, yo insisto en que también como que un candidato fresco, apartado de lo tradicional, aunque claro, sobre esa base, yo entiendo que podría conectar con esa juventud que puede decidir en el año 2020. Mira, eso es indiscutible. Estamos hablando que cuando tú tienes candidatos outsiders que han hasta hace poco tiempo presentado propuestas y tú ves cómo conectan
con la población, tú dices, oye, realmente hay un nicho, realmente hay una cantidad de votantes, especialmente los jóvenes, que no quieren seguir a los políticos tradicionales y que, como bien tú apuntas, una cara fresca les representa, digamos, una opción política a la hora de decidir el voto. Sin embargo, hay que decir que eso no te representaría lo que es tampoco un triunfo electoral, porque estamos hablando que las nuevas caras políticas, todavía en República Dominicana, no representan una opción de triunfo, ni para los partidos ni para los electores. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, hay un tema de que hay una estructura política en República Dominicana que dice, digamos, ha estigmatizado, ¿no? Está enquistada ahí. Sí, que dice, efectivamente, que dice que si tú no perteneces a una estructura política de larga data, fuerte, robusta, tú no podrás ser un presidente de la República. Entonces, si bien es cierto, tú con ese nicho de mercado de los jóvenes, como un candidato joven, como cara fresca, como tú dices, consigues adeptos, consigues potenciales electores, porque acuérdate que también hay un tema. Hay gente que te dice, sí, yo votaría por fulano, pero luego no vota. Entonces, también ahí hay que ver hasta qué punto una cara fresca, un nuevo candidato logra no solamente conseguir adeptos, sino también que esa gente los consiga lograr que sean votantes. Eso también es un derecho importante. Entonces, hasta que la política tradicional no haga el cambio, no el crossover a involucrar caras nuevas, pero a la vez inmiscuidos en las estructuras de larga data y que la gente les vote, es difícil tú decir que una cara fresca te será presidente de la República, por lo menos en las próximas elecciones. Habrá que ver más adelante. Bien, eso de la abstención lo vamos a tratar más adelante. Vamos a hablar de la concentración del voto. Ustedes tienen el estudio de ustedes arroja. Así es, ese es otro de los temas, digamos, que más ha llamado la atención. Estamos hablando que solamente 12 provincias de 32 concentran el 75% de los votos. Decíamos que el partido, ¿no?, el candidato que se haga con estas 12 provincias, pues tendría un triunfo asegurado en primera vuelta. Y la concentración es tan fuerte, Wilkin, que a pesar de que el 75% tomamos esa cantidad, porque tú no puedes plantear que el 100% te va a votar de cada población para lograr el 50%, ¿no? 75% tomando en cuenta que mucha gente no vote. Exactamente. Pero mira, hay un dato peor aún, o digamos más fuerte aún. El 75% en 12 provincias, pero solamente 3 te concentran el 45% de los de esas 12 que tienen el 75%. Sí. Explícame eso. ¿Cuáles son esas? Santo Domingo te concentra el 22,26% de los votos, el Distrito Nacional el 11,52% y Santiago el 11,24%. De ahí viene muchas veces lo que se dice, óyeme, ¿por qué todo se enfoca a Santiago, a Santo Domingo? Las inversiones. Por ahí tú puedes ir viendo por dónde va la cosa. O sea que aquella gente de Pedernales y toda la línea fronteriza, que son las provincias, digamos, con menor cantidad de electores, digamos que por lo general son aquellas en las que, por esa misma característica, ¿no?, tienen un menor enfoque en términos políticos. Bien, pues continúen, hablando sobre Así es, ya que estamos hablando de la abstención y la participación. Háblanos de la abstención del votante, que todavía nosotros estamos por un 70%, creo. En participación, pero está creciendo la abstención. Seguimos siendo como uno de los países de América Latina que todavía donde la gente acude a votar. Así es. Háblanos de eso. En términos de abstención, el país sigue siendo, digamos, en términos relativos, comparado con la región, un país de baja abstención. Sin embargo, en los últimos 10 años ha ido creciendo paulatinamente de un 20 a un 10%, es decir, que ha crecido en los últimos 10 años en 10%, 10 puntos porcentuales. Esto, si bien todavía es en términos relativos una abstención pequeña, puede que en los próximos años siga aumentando y que entonces represente un daño a la democracia, porque lo importante de la democracia es que las personas participen en su mayoría del proceso electoral y que puedan votar. Si no vemos el caso ahí de Venezuela, que creo que 6 millones. Que son las minorías en muchos países de la región, son los que están escogiendo a los presidentes y a los partidos políticos que le están dirigiendo. Entonces, esto puede, de una manera u otra, afectar el proceso democrático y la política en general. Porque partimos de que, en un principio, esta abstención están haciendo de los nuevos votantes que se están sumando al padrón electoral, que de una manera u otra están sintiendo una apatía con la clase política y digamos que están dejando de asistir al proceso electoral de manera pasiva,
como una forma de no participar de la política, pero a la vez, digamos que es como un voto de rechazo. No están votando porque quieren una nueva forma de hacer política, como mencionaba Vladimir anteriormente. ¿Hay una forma de detectar si ese nivel de abstención que está creciendo es del votante joven? Realmente no tenemos una relación directa que podamos demostrar Bueno, de esta manera. Es secreto. Exactamente, eso no podemos demostrarlo de manera directa. Sin embargo, sí podemos inferir que en la medida en la que el padrón ha ido creciendo, es decir, que ha entrado nuevo electorado, que vienen los millennials, viene la generación Z, entonces en el mismo sentido aumenta la abstención, es decir, que son estas personas, los nuevos votantes, los que están dejando de participar. Pues los votantes que ya estaban hace 20, 10 años, sí participaban. Entonces el electorado con más edad sigue participando del proceso electoral. Sin embargo, el que se está agregando año tras año puede inferirse que es el que está dejando de participar. ¿A qué ustedes atribuyen esa abstención? ¿A la falta de confianza o el tradicionalismo de que, óyeme, pero son los mismos candidatos de hace 20 años? De acuerdo a una investigación que realizó Latino Barómetro en la región, acá en el país un 10% de las personas no confía en los partidos políticos. Entonces eso es un margen bastante grande y puede dar indicio de que realmente la abstención nace de allí, de una falta de confianza del pueblo dominicano en la clase política tradicional que nos ha estado dirigiendo hasta el momento. En esta información también que arrojó Latino Barómetro en el 2018, un 35% de las personas en el país, es decir, 35 personas de cada 100 dijo que no votaría en el próximo proceso electoral por ninguno de los partidos que está actualmente llevando una campaña política o por los candidatos que están actualmente tratando de ocupar un puesto en la administración pública. Entonces podemos ver que esta abstención nace justamente de esta falta de confianza y del rechazo que tiene la población, principalmente la población joven, con la política tradicional. Sí, ahí me gustaría agregar algo, Wilkin. Ese 35% que dice el Latino Barómetro de personas que no se identificaron en un partido, no identificaron un partido por el cual votarían. Es interesante coger ese dato y ponerlo al lado del dato de abstención 2016, 30,39% de abstención. Y luego dice el Latino Barómetro que a 2018 un 35% de personas no identifican ningún partido. Ojo con eso, porque cuidado si nosotros tengamos una abstención de un 35% en 2020. O sea, ese margen entre 30 y 35 hay que darle seguimiento, claro, porque habría que ver si esa gente que te dice, oye, yo no tengo partido ni pienso votar, se mantiene hasta 2020 y te aumenta 5 puntos porcentuales esa abstención. Sobre todo si no ven ningún tipo de propuestas que ellos le llamen la atención. Eso sería algo histórico, solamente toda una hipótesis y algo que tendremos que seguir, que analizar. Pero será algo histórico porque nunca la abstención ha tenido un aumento de más de un 1%. Nunca, siempre ha sido por debajo de un 1%. Y llegar a un 5% en 4 años sería algo bastante grave y sería ya un fenómeno a preocupar. Porque todavía hasta el momento en República Dominicana no preocupa la abstención. Aquí se dice que nosotros tenemos una participación alta, de las más altas de América Latina. La abstención no es un problema, pero cuidado, porque lleva un aumento constante, reducido pero constante, y como te digo, ojo a lo que pasará en 2020 porque podría realmente convertirse en un problema. Hablando de esa abstención, ¿entienden ustedes que una modificación constitucional que le permita al presidente Danilo Medina postularse y que él vaya como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, podría esto de algún modo impactar en cuanto a lo que tiene que ver con la abstención del votante? Mira, evidentemente esto no es un elemento que nosotros incluimos en el estudio, pero nosotros sí también estamos estudiando, por ejemplo, lo que son las encuestas electorales. Tenemos un registro de encuestas de todo lo que ha pasado desde finales o mediados de 2017 hasta la fecha. Y un dato constante es que la gente está rechazando la modificación constitucional por una elección en un aproximado de un 70%, ¿no? Sí. Y eso, yo escuchaba el otro día a alguien que decía, bueno, lo que pasa es que salen algunas encuestas y dicen que es un 70%, encuestas a veces que nadie la conoce, eso no es verdad. En el registro que nosotros tenemos hay encuestas de larga data, encuestas que están certificadas, encuestas que son dadas como válidas en el país y esas también dan el dato cercano. Entre 68, 69, 70% de las personas rechazan una modificación constitucional para la reelección. Eso es algo que llama la atención, porque de acuerdo a los datos suministrados por la presidencia de la República, el presidente sigue teniendo una popularidad muy alta, pero llama la atención que la gente rechace que se modifique la constitución para que él se repostule.
Por tanto, a tu pregunta de si esto aumentaría o no la abstención, si nos basamos en los datos duros de las encuestas, podemos decir en principio que sí. Porque estamos hablando que la gente dice, señores, entendemos que ya otra vez modificar la Constitución para otra vez reelegirse, como que no está muy bien. Y por eso que estamos haciendo la encuesta, no se debe hacer. Por tanto, basado en datos duros, la respuesta sería que sí. Luego habría que ver en la práctica qué ocurre. Y los candidatos con quien él vaya a competir también. Efectivamente, también. Sí. Todo eso va a depender. Vamos a hablar un poquito de lo que es el voto en el extranjero. Sí. En el país tenemos un padrón de 500.000, un poco más de 500.000 electores en el extranjero, y como mencionaba Vladimir anteriormente, a las 3 provincias o a las 3 circunscripciones que tienen un mayor capital político se le suma la del voto en el exterior, puesto que la diáspora dominicana, que está inscrita en 3 circunscripciones, una en Norteamérica, una en el Caribe y Latinoamérica y otra en Europa, representa un capital político mayor que 29 provincias del país de manera individual. Es decir, que para la política es más importante conquistar los votos de la diáspora dominicana que los votos, digamos, de un número muy reducido de personas que estén en una provincia fronteriza. Tenemos que de esta población, si bien ha ido creciendo en los últimos años, puesto en el 2004 el padrón electoral del exterior, que fue cuando inició, tenía 52.000, un poco más de electores, actualmente tiene 500.000. Ha aumentado el número de inscritos, pero también ha aumentado, igual que en el país, la abstención. Es decir, que hay más personas que se están inscribiendo en el padrón electoral fuera del país, del exterior, sin embargo están dejando de votar. En términos nominales, por supuesto, la participación es mayor hoy que en 2004, pues el padrón es más grande, pero en términos porcentuales, la reducción es muy grande. Digamos que actualmente solamente participa un 45% de las personas que están inscritas. Así que menos del 50% de la diáspora está formando parte del electorado que participa de manera pasiva en la política del país. Viéndolo desde el punto de vista de los partidos políticos y este estudio que ustedes están presentando, ¿qué ustedes ven que los partidos están, las estructuras que podrían estar tomando, partiendo de este estudio para conquistar a los jóvenes de cara al 2020? Sí, mira, Wilkin, no cabe duda que los partidos y los candidatos comienzan, yo digo comienzan porque todavía no veo realmente las campañas, y habría que ver, falta tiempo, pero no veo totalmente las estructuras y digamos lo que son las características de las estrategias enfiladas a ese sector, pero sí comienzan a entenderlo. El presidente Mina, por ejemplo, hablaba del primer empleo, eso va a ser muy interesante verlo. Por ejemplo, el líder también, el candidato presidencial Luis Abinader, por el PRM, también habló de unas propuestas para incluir a los jóvenes en una serie de proyectos. Evidentemente los candidatos políticos y los líderes políticos comienzan a entender, ¿no?, el gran poder que tienen los jóvenes en estos momentos en la política y la gran cuota de decisión que van a tener en las elecciones de 2020. Propuestas como esa es lo que hemos comenzado a ver. Hay que ver todavía, falta tiempo, porque todavía no estamos inmiscuidos en el proceso propiamente de campaña, pero falta ver cómo ellos van a comenzar a concretizar estas cosas, ¿no? Hasta ahora son propuestas, y habrá que ver cómo las concretizan. Pero sí comienza a haber una especie de entendimiento, ¿no?, entre los políticos y esa clase joven. Y están ahí, aunque un poquito tímidos todavía, pero ya están incursionando en las redes sociales, que es un factor muy importante. Exacto. Y que es utilizado mayormente por los jóvenes. Sin lugar a dudas, las redes sociales, acuérdate que nosotros hacemos, por ejemplo, en otros programas, hay un tema de que antes la política se basaba en una campaña entre radio y televisión. Ahora las redes sociales van a ser fundamentales para el tema de la campaña. Así es. Si no, pregúntenle a Bukele. Sí, así es. En El Salvador. Así es. Bueno, si la sala... En Brasil también. Así es. Si la sala tiene alguna pregunta sobre este tema que está interesante, aquí todo el mundo es joven. Mi nombre es Kelvin de la Cruz. Yo quiero hacer una pregunta específicamente a ti cuando mencionaste sobre la abstención que ha tenido últimamente, pues, específicamente desde los partidos. Una cosa es, desde el punto de vista mío personal, los partidos simplemente se toman una sombrilla y le ponen un logo y son partidos. Pero la abstención es por los candidatos que se postulan como precandidato presidencial o por los partidos en sí.
Mira, yo podría responder, esto obviamente no está en el trabajo, pero de manera personal sí podría decirte que aquí en el país principalmente el voto se mueve por la ideología política. Fíjense que los partidos acá son realmente quienes arrastran el electorado y no más bien la figura. Cierto que tienen mucho peso, principalmente las figuras más relevantes que ha tenido el país. Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, el hecho de que sea un partido de larga data el que presente el candidato es lo que va a asegurar el triunfo de ese candidato. Entonces, digamos que el descontento más bien es con la forma de hacer política de los partidos, cómo los partidos no se han transformado y adecuado al nuevo electorado, cómo no ha asumido de manera responsable una transformación que le permita a este nuevo electorado presentar sus necesidades, su forma de hacer política a través de los partidos, porque acá para formar parte de la democracia se necesita participar de los partidos, y los partidos no se han abierto a los nuevos liderazgos que presenta el país. Tomando en cuenta la palabra transformación dentro de los partidos, no sé si se han tomado en cuenta la campaña que está realizando el PRM actualmente, con su logo y personas físicas. ¿Por qué? Porque hubo un cambio drástico de ellos y creo que lo están haciendo para sacarle a las personas el hacho, como dicen, que cuando vayan a las casillas puedan votar directamente por el nuevo logo, por el logo que ellos tienen como partido en sí. La abstención se genera más bien en los jóvenes o en los mayores. Cuando hablo de mayores son personas mucho más de 60, etcétera. Pues específicame esa parte. La abstención en el país nosotros podemos inferir que es en los jóvenes, porque el público adulto, digamos la persona por encima de 40 años, es fiel. Y es fiel a los partidos principalmente, también a las figuras. Pero es un voto seguro que siempre se hace de manera fiel a los partidos. Entonces el voto de la persona de mayor de 40 años generalmente es un voto asegurado. El voto que nosotros podemos decir que es fluctuante o que está indeciso es el de las personas que se suman al padrón electoral y por ende son los jóvenes. Sí. Mira, quisiera agregar algo solamente. Muy interesante lo que tú planteas, Clemente. O sea, el abstencionismo de dónde viene, es de los partidos, es de los candidatos, de dónde viene. Eso es muy interesante y fuera bueno analizarlo. O sea, yo creo que ahora mismo nosotros estamos frente a un distanciamiento entre los representantes y los representados. Antes, los representados, a nosotros, los ciudadanos, ¿no? los que votábamos, o antes quiero decir otras generaciones, la de mi padre, la de los de ustedes, esta gente se identificaba mucho con los políticos, con el candidato, con el partido, ¿no? Yo recuerdo todavía a mi padre tener banderas en casa, irse a los mítines, muy emocionado, muy eufórico. Pero los jóvenes de hoy día... Y la guardan como si fuera la moneda. Claro que sí, pero si tú buscas, te encuentras con gorras, con banderas. Óyeme, tenían un sentimiento político por la organización, por el candidato, por el líder, por el símbolo. Hoy día, señores, yo quisiera que ustedes me busquen una cantidad importante de jóvenes que sientan eso. Es difícil. ¿Y dónde ha estado, dónde ha venido, digamos, ese distanciamiento? ¿Dónde ha venido ese rompimiento? Yo creo que ha habido un tema en que a los jóvenes se ha pedido siempre su participación en las urnas, pero no ha habido una inclusión de los jóvenes en la política. 3% solamente en el Congreso. 3%. Por eso cuando mucha gente dice, no, el tema de la cuota, el tema de la cuota, señores, bueno, para comenzar está bien, no la satanicemos la cuota, no, solamente un 3%, vamos, si se logra un 10, pues es un avance. Excelente. ¿Qué pasa? Como el joven no se ha visto incluido en la política, tanto en el tren gubernamental, tanto en el Congreso, tanto en la forma de los procesos de toma de decisiones, él entiende que no tiene por qué ir a votar, porque él no le representa nada, simplemente ir a darte un voto si tú luego no me vas a tomar en cuenta. Entonces ahí es donde ha venido el problema. Ha habido lo que es un tema ligado, la falta de ideología que decía Ian, problemas con los liderazgos políticos, ¿no? Ya dejan de seguir directamente al líder o al político, al partido, independientemente de lo que haga, como pasaba antes. Y segundo, ese nuevo electorado no ha sido incluido. Y como no ha sido incluido, pues entonces él deja de participar en la política. Por una falta de los viejos robles, como dicen ellos. Sí, no he querido pasarle la antorcha a los jóvenes para que puedan identificarlos y captar o capitalizar ese voto joven. Pero hay un tema ahí muy interesante con esto de la ideología, la juventud, la participación. En este proceso electoral que apenas arranca, ya la Junta Central ha inscrito, no tengo el número exacto, pero 16, no sé, nuevos movimientos y partidos políticos. Y te puedo mencionar algunos
cuya base está formada básicamente por jóvenes, claro. como este grupo de País Posible, que tiene un candidato relativamente joven. Sí. Podemos hablar de Generación de Servidores, que tiene gente más joven. Podemos hablar de... No sé si Karim tiene un partido. Sí, pero el partido yo creo que él va por un partido. Él va por bueno, y también han salido otros Opción movimientos aquí que Democrática, son tiene muchos jóvenes. que tienen muchísima gente joven. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Frente a esa falta de ideología que ustedes mencionan, y que me parece, así de entrada, que sí, estos nuevos movimientos tienen como alguna ideología marcada, o por lo menos unos temas que parecieran ideológicos, Como una agenda. bien marcados. ¿Qué pudiera pasar, de acuerdo a los datos que ustedes manejan con esta gente, con la cantidad de jóvenes que tenemos para que pudieran votar en el 2020 y estos nuevos partidos pudieran aprovechar? Otro grupo que me gustaría que incluyan ahí es, con eso de la participación política, la Marcha Verde, que si es verdad que ha menguado bastante su impacto de convocatoria, bueno, pues tuvo mucha gente ahí que de hecho veo algunos que se han ido agrupando en otros pequeños movimientos o frentes políticos que han ido saliendo. Así es. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué refleja eso? Porque tenemos esos temas. Creo que en primer lugar que se articulen estos movimientos o frentes políticos de jóvenes es la muestra perfecta de que los partidos, ellos están encontrando el espacio que necesitan dentro de los partidos tradicionales. Entonces, a falta de un espacio entre los partidos tradicionales, pues entonces se han agrupado en estos movimientos que de una manera u otra quieren imponer agendas dentro del discurso político, que muchas veces por la política tradicional lamentablemente suele ser un poco vacío. Las nuevas generaciones están tratando de poner agendas sobre la mesa sobre temas puntuales, que si el aborto, que si el temas ambientales, que si el tema de participación. Entonces son movimientos que se articulan justamente para eso, para llevar dentro del discurso político este tipo de agendas que de una manera u otra buscan crear una mejor forma de bienestar para toda la población. Yo definitivamente, de manera personal, y ya esto claro que no está en el trabajo, pienso que esos grupos, la participación que tenga o no, va a depender mucho de la manera en la que puedan conectar con ese público nuevo. Pues como mencionábamos anteriormente, sí hay algunos políticos y algunas figuras outsiders que tienen de una manera u otra una cuota, un nicho al que pueden conquistar. Sí, mira, los tres elementos que decíamos brevemente: falta de ideología, falta de inclusión y distanciamiento. Los tres los están capitalizando esos nuevos movimientos. Han venido con una ideología clara de, bueno, nosotros queremos cambiar la política, queremos cambiar todos estos problemas de transparencia, de corrupción, queremos tener una nueva política. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el tema de la inclusión, como tú decías, la inclusión de los jóvenes prácticamente en su totalidad. Y tercero, el distanciamiento. No tienen el distanciamiento porque esos representantes andan con los representados. En todos lados andan juntos. O sea, no vemos aquí esa jerarquización de la política tradicional. Presidente aquí, la masa. No. Estos andan juntos. Entonces ellos han encontrado estos tres elementos y han creado estos movimientos y estos partidos, incluso que algunos sometidos a la Junta, como bien tú decías. Ojo, habría que ver hasta qué punto lo llevan y a ver hasta qué punto logran capitalizar o concretizar. Hay un ejemplo muy bueno que siempre me gusta traer a la colación porque da un ejemplo claro de cuando esto se toma y se capitaliza. Y está ligado a lo que tú decías de la Marcha Verde. En España tenemos el caso de Podemos con el 15M. Sí. Descontento social, desafección política, todo ligado, todo unido, la mayoría jóvenes, capitalizados con la nueva tecnología, las redes sociales, y un grupo de esos, de jóvenes que dijeron, bueno, pero de aquí podemos sacar un partido político, que es Podemos. Y lo que hacen es que dicen, bueno, vamos a determinar cuáles son esos principales elementos que la gente está reclamando, cuáles son esos principales cuotas de cosas que nos diferencian de los partidos tradicionales y vamos a sacar una propuesta política. Podemos se convierte en la tercera fuerza política de España en esas elecciones. ¿Qué pasa en República Dominicana? Habría que ver hasta qué punto logran ellos concretizar y capitalizar ese electorado que ahora ellos están reuniendo, ¿no? Y conformando, para ver que luego les apoye en las elecciones. Tengan en cuenta que luego aquí, en términos de elecciones generales, vendrá lo que es una batalla financiera. Sí. Y hay que ver hasta qué punto esos nuevos movimientos, esos nuevos partidos puedan hacerle frente a esas macroestructuras o esas maquinarias políticas tradicionales. Pero ya por ultimito. ya, por último. Eso mismo, ahora nosotros vamos a afrontar un proceso de primarias que no ha sido muy tradicional en la historia dominicana. No, por primera vez.
Bueno, qué bueno que me aclaran el dato por primera vez. Primera vez. En el caso del PLD y del PRD, creo, van a tener primarias abiertas. Con el PRD creo que las presidenciales y el PLD para todos. Eso es. ¿Cómo pudiera afectar eso? Hay jóvenes que, bueno, tienen candidatos que favorecen al interno de ese partido. Y pudieran ir y decir, bueno, nosotros somos 30 en mi casa, 30 jóvenes, 30 primos, hermanos, novias, amiguitos. Vamos a ir y vamos a impactar de alguna manera. ¿Hay algún escenario que pudieran tener miedo, capitalizarlo por temor o para sacarle provecho en los partidos políticos? La primaria, ¿qué ustedes ven? El impacto que pudiera tener la juventud en temas de primaria. Para decidir los podría mandarle una señal para las elecciones en sí. Porque las primarias son unas semi-elecciones que pueden marcar por dónde va el ritmo. Claro, a nivel interno del partido. Claro. Eso lo han medido ustedes, lo han tomado en cuenta. Nosotros no hemos medido directamente lo que sería ese impacto, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros hicimos varios estudios de la primaria. De hecho, lanzamos incluso un cuadernillo sobre análisis y perspectiva de las primarias en República Dominicana. Por eso mismo, porque era un tema de que iba a ser primera vez en República Dominicana. Pero además porque ya en otros países como Argentina, Uruguay, Chile, este modelo era conocido. En Argentina las PASO son históricas, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso en Argentina tiene una estela histórica súper trascendente. Y nosotros en base a eso quisimos ver qué sería lo que iba a pasar en República Dominicana. Primeramente hay un tema de que hay una mayor inclusión de los votantes. Como tú dices, bueno, si yo entiendo que yo puedo ser un candidato en un pueblo de Elías Piña, como tú bien decías, y yo tengo allí la mitad del pueblo de familia mía, yo voy a someter una candidatura a esa primaria, porque yo puedo, una precandidatura, perdón, a esa primaria, porque yo podría salir favorecido. Pero además, algo más grave aún, el tema del poder económico. Imagínate que yo tengo un gran poder económico de forma lícita o ilícita, y digo, bueno, como lo que yo necesito es ahora en San Cristóbal o en Baní comprar los votantes, yo tengo mucho dinero, bueno, pues entonces yo puedo someter una precandidatura. Entonces, pero perdón que interrumpa, ¿eso no tumbaría un poco la idea del descontento por un tema ideológico? Lo que porque pasa es, tenemos dos variantes, el dinero está por un lado, ¿verdad? Sí. Que es necesidad, es llenar una necesidad, pero el tema ideológico es llenar una necesidad moral, espiritual, de otro tipo, en valores. Entonces, ese tema no lo comprendo muy bien. Lo que pasa es que ahí tenemos un nacimiento de candidaturas o un origen de candidaturas, no por ideología, sino por posibilidad de triunfo. El tipo que te dice yo tengo mucho dinero, voy a lanzar una precandidatura, no es por ideología, es porque él entiende, primero, él quiere una cuota de poder. Y segundo, él entiende que la forma de hacer política nuestra se lo permite. Pero el votante que se abstiene por un tema ideológico, entonces, ¿cuál es la capacidad de ese en específico, ese votante que se abstiene por un tema ideológico, no porque necesita 500 para un pica-pollo y un poder rojo? Ese votante entonces tú lo sigues manteniendo en la abstención. Claro. Porque como es un candidato que surge del dinero, surge de la coyuntura, surge de X o Y, no de una ideología clara, pues entonces tú le sigues sin representar una opción al electorado. Porque cuando mencionamos ideología, más que todo, digamos, más que el imaginario de un sentimiento, un valor, hablamos de ideología desde el punto de vista de agendas. Yo me identifico con X candidato porque ese candidato promete que va a luchar por que la cañada que está al lado de mi casa deje de ser contaminada y se contribuya al medio ambiente, que se dejen de talar los árboles. O sea, cuando se habla de ideología desde ese punto de vista, por lo menos la juventud la identifica con la ideología, pero en términos de agendas. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar el candidato para que de una manera u otra en el país se lleve de forma mejor? ¿Qué tú vas a hacer? Bien, si tienen algo más que agregar sobre el estudio. No, yo creo que del estudio hemos abarcado prácticamente todo. Bueno, señores, pues agradecemos a Vladimir Rosón y a Jean-Louis Sanó por haber venido aquí a compartir con nosotros estos datos del perfil del votante dominicano de cara a las elecciones del año 2020, que arrojan que el voto del joven, de los jóvenes, nosotros, podría impactar en las elecciones del 2020. A ustedes gracias por acompañarnos y hasta una próxima entrega.